Eh, Muchas veces regresamos a la vieja humanidad, al viejo hombre, a los viejos hábitos, a la mala manera de vivir que teníamos. Entonces, una forma de perseverar en este camino, de ser valientes y esforzados, es saber en dónde estamos pisando, en qué momento de nuestra vida estamos parados, y para eso es esta tarea. Nosotros tenemos tres posibilidades. Ahí está. Tres posibilidades. Uno, estamos viviendo en Egipto todavía, que no creo, yo veo puras caras contentas. Dos, estamos caminando en el desierto. O tres, ya estamos en la tierra de Israel, la tierra prometida, que Adonai Elohim, donde fluye la leche y la miel, que Adonai Elohim prometió a nuestros padres que nos las daría a nosotros, ¿no? Entonces esta tarea consiste en estar orando, estar clamando, estar en comunión con el Abba Adonai y saber en qué parte de mi vida estoy. Si estoy en el desierto o en la tierra prometida, tengo que tener bien claro qué plagas, qué maravillas, qué cosas hizo el Rey del Universo para sacarme de las manos del faraón. Eso es algo que me va a ayudar a prevalecer en este camino. Cada que yo quiera regresar a la vieja humanidad, cada que quiera regresar a los viejos hábitos, me tengo que acordar cómo el rey movió el cielo, la tierra, abrió el mar, hizo aún que los descendientes de Faraón perecieran para darme la buena tierra. Entonces es algo que me debe dar fortaleza. Y bueno, para eso pues, necesitamos orar. Por ejemplo, bueno, estamos acá en familia, en intimidad. Si ustedes me preguntan en qué paso estoy de mi vida, yo creo que todavía estoy así en el monte Moriah, vislumbrando la tierra de Israel, a punto de cruzar. Ese es mi anhelo. Y si me dicen qué maravillas hizo el faraón, qué maravillas hizo el rey contra el faraón para sacarte, yo sí lo tengo bien claro qué cosas hizo, ¿no? Y bueno, esto no se los he contado a nadie, creo que ni mi esposa sabe, pero tápate los oídos. Pero se los voy a contar para que quede claro qué deben de hacer en la tarea. Cuando yo empecé a conocer del rey, cuando me empezó a llamar, trabajaba yo en una fábrica de jefe de mantenimiento en los turnos de noche, tarde y noche, ¿no? Esa semana que me sacó el rey de Egipto, estuve en la noche y me puse muy mal, muy mal, me dio mucha fiebre, estuve muy enfermo y así estuve trabajando. A cierta hora del turno de la noche ya no aguanté, me fui a encerrar a mi oficina y estaba yo muy mal, muy mal. Como pude, terminé el turno, llegó mi jefe, le entregué el turno, le entregué los pormenores y me fui a mi casa, a su casa. En ese tiempo usaba yo moto, sí, era los tiempos rebeldes, ¿no? Usaba yo mi moto a las 6 de la mañana con fiebre, con el aire de invierno, la moto. Llegué muy mal a la casa, muy mal, muy mal. Me dolía mucho el pecho, no podía yo respirar, muy mal, muy mal. Fiebre, no se me bajaba. Llegué, me encerré en mi habitación y dije lo siguiente. Si en verdad eres tú, Adonai, sálvame. Así, fiebre, dolor, malestar, así, así se fue. Entonces yo sé que ese fue el cambio para mí. Ya no era yo el mismo, no iba a regresar a lo mismo. Despuésito llegamos aquí a Oshana y empezó a caminar todo, empezó a moverse todo. Pero ese fue para mí cuando el rey me tomó. ¡Fua! Esa es la tarea para cada uno de ustedes, ¿no? Porque bueno, esta tarea se los dejé a los hermanos que están allá en Iztapaluca para que me lo presentaran antes de que llegara Pesaj. Porque viene en Pesaj, rey, sí, nos salvaste, nos rescataste, pasan 2, 3 días y regreso a ser el mismo.
Entonces, viene otro Pesaj al otro año y regreso a ser el mismo. Ya se acabó el tiempo. Antes decíamos, el tiempo es corto, el tiempo es breve. El día de hoy tenemos que empezar a decir, el tiempo ya se acabó. Ya no puede regresar a esa vieja humanidad, a esas viejas cosas. Entonces, espero esta tarea les sea de bendición y puedan ver en qué punto de nuestra vida estamos, ¿no? Y bueno, ahora sí, para comenzar, hoy nos toca hablar de los nuevos hábitos que debemos de tener como familia, primeramente como personas, como creyentes, como hijos del Eterno, como familia y como sociedad. Porque cuando nosotros construimos un hogar, estamos creando, bueno, soy así bien, wow, estamos creando un universo chiquito, ¿no? Un universo chiquito donde se mueve toda nuestra realidad. ¿Qué universo estás creando? ¿Uno donde reina o impera la maldad o uno donde impera Adonai Elohim? Entonces nosotros debemos de crear esos nuevos hábitos para continuar con nuestra vida. Acuérdense que hemos venido hablando de esta reconciliación, de esta tarea, de este privilegio, de esta tarea que el Eterno nos ha puesto a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, de extender su nombre, de extender su reino aquí en la tierra. Entonces, para continuar en esa misión es importante empezar a cambiar los viejos hábitos, ¿no? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, si me escucho, si no me escucho, ¿no? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, estábamos viendo con nuestro rey, ¿sí? Ok. Estábamos viendo con nuestro rey, bueno, sí se llama Gerardo también, Gerardo David, este tema muy importante, en el cual vamos a ver este libro de Lucas, capítulo 14, ¿no? Si recuerdan, el rey David nos estaba mostrando una parte muy importante, es Lucas 14, 16, me parece, ¿no? Bueno, todo debe de estar aquí. Si no, leen todo el capítulo 14. Así dijo el rey. Yo me acuerdo clarito que dijo. Para que tengan contexto, van a leer todo el capítulo 14 y el 15, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte vital, importante de lo que nos estaba enseñando nuestro Roe, nos dice, nosotros, para poder seguir a Mashiach, debemos dejar a padre, a madre, incluso debemos dejarnos a nosotros mismos, porque si no hacemos esto no somos dignos de ser llamados sus talmidim, sus seguidores, sus discípulos, ¿no? Entonces nos explicaba este conflicto, podríamos decirle conflicto. El Roe nos decía, oye, tú nos enseñas que debemos de amarnos, que debemos de cuidarnos, que debemos de unirnos como familia, y por qué el Mashiach dice que debemos separarnos, rompernos. Ahí sí me faltaron 10 versículos. Y ahí está mi hermanita Romy. Perfecto, mi hermanita. Tiene un punto extra. Ya se me fue la onda. Ah, sí. ¿Por qué debemos de romper la familia para seguir a Mashiach, no? Entonces dije, Rey, pues está bien difícil esto. ¿Cómo le podemos enseñar? ¿Cómo lo podemos aclarar? Y se me vino un ejemplo. Es a lo mejor uno muy malo, pero a ver si queda claro. Sí saben, bueno, los barcos de vela o los barcos de los viejitos, de los que salen en las películas, que en el palo más alto tenían como una tinita hasta arriba, ¿no? Ajá, sí han visto, ¿no? La función era que se subía a un marino y desde ahí podía ver a mayor distancia algún peligro, si los iban a atacar, si etcétera, ¿no? ¿Sí saben cómo se llama esa tinita? ¿No? Bueno, no lo puedo pronunciar porque aquí en México es una palabra que se entiende grosera, ¿no? Es fea, ¿no? Una palabra fea, se oye feo. Y generalmente cuando alguien se enoja, le dices vete a la tinita que está ahí arriba, ¿no? Cuando decimos esa mala palabra, nos estamos, bueno, en teoría deberíamos estarnos refiriendo que debe de subirse a esa tinita, ¿no?
A nadie, yo me imagino que a nadie le gustaba estar allá arriba en el sol o en la lluvia o en, no sé, en el que te pegue el aire todo el turno. Dicen los que saben que a los que castigaban los mandaban a la tinita hasta arriba a estar cuidando, ¿no? Entonces, ¿qué pasará si los hijos de nuestros hijos o generaciones después encuentran esa frase, vete al, ¿qué van a pensar? ¿Una grosería? ¿O nos estábamos refiriendo al barco? ¿Qué, qué connotación le vamos a dar a eso que estamos hablando o escuchando, ¿no? De la misma manera, la palabra, nuestra amada Biblia, nuestra amada Torah, para poder entenderla, para poder sacarle el jugo, así como la Torah, los 5 libros de Moshe, el Humash, para poder sacar la esencia de esa Torah, necesitamos forzosamente el hebreo para entenderlo, para profundizar, para aclarar. Igualmente todos los demás libros de la Biblia necesitamos saber el contexto, cuándo fueron escritos, por qué fueron escritos. De esta manera podemos entender el contexto de lo que se está hablando. Por ejemplo, ¿cómo sabemos de la Biblia cuál el libro es más antiguo? ¿O qué libro lo escribió el mismo autor? ¿No? ¿Cómo sabemos que Moshe escribió Génesis, Bereshit y todos los 5 libros? ¿No? ¿Cómo sabemos que Moshe escribió el libro de Job? ¿Cómo sabemos que todas las cartas de Pablo las escribió Pablo y no las escribió la mitad y la mitad? Una forma de saber quién es el autor, cómo se escribió y de qué tiempo es a través del analizar las palabras, los contextos, las formas de hablar, las formas de escribir que están escritas en los libros antiguos, ¿no? No va a ser la misma redacción de Isaías, por ejemplo, que de Jeremías, o que de Juan, o que alguna carta de Pablo. Cada uno tiene una connotación. Por ejemplo, el libro de Isaías es el primer libro donde manifiesta uno de los atributos del rey, ¿no? Siempre dice Adonai Sebaot, Adonai de los ejércitos, ¿no? En otros libros no aparece tanto escrito de esa manera, ¿no? Entonces, debemos de saber, debemos de tener la connotación de qué significa aléjate de tu padre, de tu madre, de ti mismo, ¿no? Vemos que esta connotación también aparece, por ejemplo, en el libro del Génesis, en la parashá de Lech Lejá, cuando el Eterno le habla y le dice a Abraham, salte de tu casa, de la tierra donde naciste, de tu parentela, ¿no? Son palabras muy similares. Cada una de estas palabras conlleva un significado especial. No podemos estar inventando significados o interpretaciones porque caemos en errores. No, como siempre nos dice el rey David, nunca digas, es que Pablo no quiso decir esto, ¿no? No, no. Eso es algo muy aparte de lo que estamos hablando. Debemos de saber la connotación y qué significa cada una de las palabras que estaban diciendo, ¿no? Vete de tu casa o vete de tu papá y de tu mamá. Son las cosas con las que nacemos. ¿Con qué cosas nacemos? Por ejemplo, yo en lo personal, si ustedes me analizan, me ven, ¿quién de los dos creen que sea más iracundo, yo o mi esposa? ¿Quién se puede, quién es más fácil para que alce la voz, yo o mi esposa, ¿no? Así cada uno, y ni siquiera tienen que conocernos, ¿no? Inmediatamente se nota que soy bien gritón. Y bueno, eso ya, no lo cuenten, hermanos. Entonces, esos rasgos de carácter con los cuales nacemos son nuestro papá y nuestra mamá. Nacemos físicamente de nuestro papá y de nuestra mamá, es lo que quiere decir, es lo que nos está aludiendo esta frase. ¿Con qué cosas nacemos? Hay personas que son muy pasivas, hay personas que son muy violentas, hay personas que se les olvida todo, etcétera. Cada uno conlleva un rasgo de carácter con el cual nació y su misión es rectificarlo, o sea, su misión es aportar ese rasgo de carácter
para acrecentar su emuná, para acrecentarse espiritualmente y para ser mejor persona. Entonces por ejemplo, hoy tuvimos un tiempo delicioso. Bueno, mi esposa no sabe porque estaba con las varonas, pero imagínense, amados, 40 varones orando. Estábamos aquí en el salón de al lado, 40 varones orando por las familias, por dejar de ser ásperos, por nuestros niños. Imagínense, ¿no? Yo sentí que se cimbró algo ahí. Entonces, si tú vas a hacer guerra espiritual, no vas a decir, ay, rey, sí, perdona, ¿no? ¿Qué necesitas? Fuego, violencia, ¿no? Para mí es fácil hacer guerra espiritual porque soy más gritón, ¿no? En eso habíamos quedado, ¿no? Que era yo muy gritón. Entonces me es fácil ponerme al tú por tú con el enemigo, digamos, ¿no? Porque mi carácter, la violencia, la ocupo para guerrear, ¿no? Así cada uno de nosotros, el rasgo de carácter lo debe uno de ocupar para acrecentar la emuná, acrecentar su vida espiritual y mejorar nuestro crecimiento. Sale, dudas, preguntas, comentarios. Voy a quitar aquí una ventanita que salió que no sé qué es, pero no puedo. Es que es este mouse, es que tengo muchos mouse aquí. Este tampoco está apagado, pero no, quién sabe. Bueno, hay que se quede, es que no veo los comentarios. Meros me tapa ahí. Bueno, entonces, quedando claro eso, nuestro Mashiach nos está pidiendo, tienes que morir principalmente a una cosa que es la que viene a estropear todo, que es el ego. El ego, la vanagloria, el desacuerdo, el desamor, la ingratitud, todas son armas que la mala inclinación o el enemigo o Satanás o el demonio, como le quieran decir, aplica en nuestra vida, pero la que más le funciona, la que es más peligrosa, es este ego, porque se esconde, porque se transforma, porque se camuflajea en cada cosa que hacemos en la vida. Por ejemplo, yo, gracias al Rey, estoy aquí representando mi Roín, hablando con ustedes, pero ahí se puede esconder el ego entre la palabra. Me puedo yo inflar y decir, no, pues yo soy acá el moré, yo esto, yo el otro, y ya se echó a perder todo. Entonces el ego está en el matrimonio, en el esposo, en la esposa, en los hijos, en todo se conlleva, se mezcla, se camuflajea. Entonces, deja a tu padre, a tu madre, a ti mismo. Básicamente nos vamos a referir en qué condiciones estoy de ego. ¿Sale? Ahora, bueno, nuestro rey ya nos explicó bastante bien. Bueno, lo vimos la semana pasada. Si se acuerdan, ¿verdad? Les voy a tener que hacer examen. Yo quiero hablar de un punto muy específico, bueno, dos, que tiene que ver con el matrimonio. Número uno, vamos a cambiar, dice el Roy, dice la palabra, dice el viejo hombre tiene que morir, no lo debemos de cargar aquí, ya el hombre viejo murió, el hombre nuevo tiene que renacer, los nuevos hábitos tienen que renacer, entonces necesitamos una regla, necesitamos una herramienta, necesitamos algo que nos ayude a no regresar a lo viejo, ¿no? Dice la palabra, y bueno, esto lo repito mucho y me gusta, me encanta, es de mis favoritos. No ataques el mal con mal, dice, ¿no? Ataca y vence al mal haciendo el bien. Entonces eso lo vamos a aplicar a nuestra vida. Queremos matar los viejos hábitos, el viejo hombre, la mala humanidad. Lo vamos a hacer robándole espacio al mal, haciendo el bien, haciendo nuevos hábitos. Si tenemos, por ejemplo, la mala costumbre de no platicar en la casa, de llevar muchas horas en el trabajo, de etcétera, 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 tenemos que empezar a hacer cosas buenas. No sé, por ejemplo, me voy a parar temprano a orar, le voy a dar un beso a mi esposa, acá está mi esposa, no me va a dejar mentir. Ella me impuso una regla.
Cada que tú llegues a la casa, me tienes que saludar de un beso. Así haya sido el peor día de tu vida, así te hayan atropellado, así, etcétera. Tú tienes que llegar y darme un beso, ¿no? Entonces, cada buena acción que hacemos le va a robar terreno, espacio y fuerza espiritual negativa a las cosas malas, ¿sale? Ese va a ser nuestro pilar. Ahora, nosotros como varones, hay varios varones, ya los vi que están ahí. Tenemos esa facultad, como nos decía el Roe David. A mí me encanta Oceana, cuando conocí a Oceana, porque, bueno, hago un paréntesis, ¿no? Les contaba yo que empecé a aprender del Eterno, el Eterno me empezó a inquietar, y mi anhelo, mi sueño así, el sueño guajiro de Carlos Pimentel, decía, yo quisiera estar sentado, así donde se sienta el rabino, el rebe, el moré, allá al ladito, ahí al ladito, así, ese era mi sueño. Él decía, el rey, ¿cuándo será posible que pongas un maestro, un rebe, y que oiga las palabras de vida de su boca, ¿no? Así de primera mano, ¿no? Y a mí me encanta porque me puso aquí en Oceana, me puso a mi Roim y los amo. Bueno, los amamos. Y se cumplió ese anhelo sin saberlo, apenas lo meditaba, ¿no? Ah, rey. Entonces le digo, me encanta Oceana porque entre muchas cosas, lo que enseña el Roe Gerardo, el Roe David, siempre lo encuentro en libros de judaísmo. Ahí está, todo, clarito, igualito. Entonces digo, wow, qué armonía. No estamos inventando el hilo negro, no estamos haciendo cosas extrañas. Una cosa complementa a la otra, ¿no? Y bueno, cierro paréntesis. Es que quiero leerlo, con palabras del autor. Esto, exacto. Nada más que se me perdió la hoja. El nerviosismo, amados. Aquí lo tengo. Dice, hay que hacer todo lo posible por asegurar la paz, el shalom en la casa. Hay 3 elementos clave en la construcción de una vida en el hogar pacífica: la relación entre los miembros de la familia, la atmósfera del mismo hogar y el modo en que el hogar funciona. Estos 3 elementos, el Roe David, el Roe Gerardo, llevamos meses hablando de estos 3 puntos, de una forma, de otra forma. Muchas veces se mezclan, a veces los separamos, es difícil distinguir uno del otro, pero aún el judaísmo, y este libro está muy bueno, se lo recomiendo, hace una vida plena de sentido, muy ligera la enseñanza, muy amena. Nos habla de estos 3 puntos. El punto central del matrimonio va a ser papá y mamá. Queremos que nuestros hijos lleguen a Mashiach, o nuestros nietos o nuestros bisnietos. Todo depende de la relación de papá y mamá. Si los hijos se portan mal, es un resultado de que papá y mamá no se llevan bien, no se hablan bien, no se entienden bien, no afrontan bien los problemas en el hogar. Entonces, todo resultado favorable o desfavorable no es culpa de nuestros hijos. Nosotros aquí en México decimos, hemos regado el tepache. ¿Sí saben qué es el tepache? Bueno, el tepache es una bebida de piña, pero... Entonces, nosotros somos responsables de eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer? Nosotros como varones debemos de entender que aunque el trabajo es importante y aunque es el medio por el cual el rey nos da el sustento físico, no es lo más importante. Trabajo o sustento físico habrá muchos y de muchas formas. El rey buscará la forma de que su parnasá llegue para nosotros. Pero un hogar, la construcción de un hogar, solamente tenemos una oportunidad.
y hay que hacerlo bien. No hay falla, no hay forma de que generemos fallas, de que quede mal. Solo hay una oportunidad. Es como, bueno, si han visto las películas, el super soldado que va a desarmar la bomba, ¿no? Solo hay una oportunidad de hacerlo bien. Hay muchas para fallar, pero solo hay una oportunidad de hacerlo bien. Igual en el matrimonio, pero principal nosotros como varones tenemos la oportunidad de construir un hogar. Bueno, como nos explicaba el Roe, el matrimonio, la jupá, cuando nos juntamos, nos hacemos una sola carne, cada uno complementa al otro y cada uno tiene dones y talentos específicos. Cada uno debe de cumplir un rol dentro del hogar, ¿no? El hombre está diseñado para ser como ese cerco protector, ese vallado, esa torre elevada, esa torre fuerte y, bueno, me voy a ver bien de película, aniquilar cualquier peligro que está alrededor del hogar. Esa es nuestra función. Aunque lo cumple la varona, aunque lo puede cumplir el hijo mayor, aunque etcétera, nosotros como varones fuimos creados para eso. Nos facilita eso. Mientras que la función de la varona, como lo veíamos la semana pasada, es interna en el hogar. Es cuida lo kadosh, nutre lo que está interno, la semilla que está interna. Por ejemplo, la enseñanza. El varón puede saber mucho y se las puede saber toda la Torá y los rezos y todo lo que quieras, pero la forma, el sentimiento de transmitirlo, el feeling, dirían ahí, ¿no? El feeling para transmitirlo a los hijos lo tiene la mamá, ¿no? Uno como varón puede empezar a hablar y ya cuando te das cuenta ya todos se durmieron, ya no entendieron nada. Pero la mamá tiene el feeling. Por eso ella está creada para nutrir, para cuidar, para perseverar lo kadosh, lo bendito que está dentro del hogar. Esa es su función, ¿no? Mientras que el hombre circuncida, o sea, está por afuera circuncidando, es que circuncidando se oye raro, circulando sería eh, ese cuidado, ese vigía, el Rey nos los explicaba, ¿no? El varón da esa cobertura a través de su talit, mientras que la varona derriba los muros, crea, ¿no? La función de crear, por eso lo de las 7 vueltas, los 7 días de la semana, crea, ¿no? Entonces, cada uno vemos que cumple un rol. Y los roles secundarios, esos son muy fáciles, ¿no? Nos enseñaba el Rey David que no necesariamente como varones debemos ser los proveedores del hogar. Pero sí se nos facilita más. Por ejemplo, no vamos a mandar a nuestra varona a cargar bultos de cemento, ¿no? ¿Quién se le facilita más, al varón o a la varona? Al final, el patrón va a pagar lo mismo, ¿no? 1 peso por bulto. ¿Quién va a cargar más bultos, el varón o la varona? Entonces, cada uno tiene el rey nos puso para hacer una función. Cada uno puede cumplir un rol. La varona en cuestiones, por ejemplo, administrativas, en cuestiones financieras. Muchas veces las varonas son más triunfantes que los varones, ¿no? Y como enseña el Rey David, no por eso le voy a decir a mi varona, no, pues no trabajes, ¿no? Aquí yo soy el proveedor. Entonces, algo muy importante que circunda, que está por fuera de lo que sí es importante, ¿no? La varona, aunque salga a trabajar, aunque gane mucho dinero, aunque, bueno, acá en México decimos Juan Camaney, aunque sea Juan Camaney, no va a haber quien pueda hacer su trabajo único y especial que pueda hacer en el hogar, que es nutrir esa semilla, que es cuidar esa semilla. El varón podrá estar en la casa, podrá enseñar a los hijos, podrá suplir las necesidades de la esposa, pero nunca va a ser lo mismo, ¿no? Entonces es muy importante que uno con el otro se complementen. Como enseña el Rey David ha enseñado, cada familia es diferente, cada uno se complementa de manera diferente, no puede llevarse el mismo modelo de familia
entre una familia y otra familia. Cada una es diferente y cada una debe de conformarse por tres, ¿no? Esta es la segunda clave. El hogar debe estar conformado por tres: papá, mamá y al centro, el Eterno. Si el Eterno no está en el hogar, en la casa, pues olvídate de que eso funcione, ¿no? Entonces, ¿vamos bien? Yo sigo intentando apagar aquí esa pantalla, pero bueno, quién sabe. Espérenme. No era touchscreen. Bueno, no sé. ¿No hay otro mouse? No, ¿verdad? Es que tengo dos mouse y ninguno funciona. Pero bueno, es que sí quería ver sus comentarios. Ya le prendí. A ver, así. Lo apagué, hermanos. ¿Ya ven? Puras fallas conmigo. En vez de prenderlo, lo apagué. Ahí está. Ahora sí. Así, ahora sí veo. Así es. Si no construimos bien, la casa se viene abajo. Vamos a hablar aquí dentro del matrimonio, dentro de la casa. Que, bueno, así como la casa física que construimos, que edificamos, no podemos ver los cimientos, están debajo de la tierra. Igualmente la educación, la preparación espiritual, la relación que yo puedo tener con otras personas, los cimientos de todo mi hogar, depende de qué tanto nutrieron mis papás esa casa. La casa cuando yo era niño, ahí aprendí a relacionarme con otras personas, con mis hermanos. Ahí aprendí a ser obediente, a escuchar la palabra del rey, etcétera, 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 etcétera. O no aprendí nada. Entonces, tengo que saber que si estoy construyendo un hogar y vengo de un hogar destruido espiritualmente, pues difícilmente puedo edificar con el ejemplo de mis padres. Aquí venía lo de los Roim que les comentaba. Gracias al rey nos puso muy cerca un nuevo ejemplo, una nueva forma de vivir. Ya a lo mejor yo vengo de una familia disfuncional, no sé, alcoholismo, drogas, golpes, gritos, pero sí tengo un nuevo ejemplo que puedo seguir. Lamentablemente, en mi mente humana finita, a veces puedo decir el ejemplo de la Torá, de Mashiach, de los Talmidim es muy grande, ¿no? Es que ellos eran los Talmidim. Pero el rey nos puso a los Roim, a nuestros Roim Gerardo y Luz Acevedo, que los podemos ver, a lo mejor sí son mucho más elevados que nosotros, pero sí nos podemos comparar con ellos. No va a ser lo mismo, y no es por menospreciar a los Roim, ¿no? Pero no va a ser lo mismo el Roy Gerardo que el Mashiach, ¿no? Cuando decimos el Mashiach, pues se nos arruga todo el ser, ¿no? Entonces el rey puso nuestros Roim, nuestros Morim, para también tener ese ejemplo de edificación para nuestra casa, ¿sale? Entonces, punto número 1, dijimos, ¿qué dijimos? Ya se me olvidó. Necesitamos que el Eterno more en nuestra casa y necesitamos, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un problema en nuestra casa? Aun cuando nuestra casa, como siempre decimos, mi casa y yo serviremos a Adonai y las familias completas estaremos a la obra y al servicio de Adonai Elohim. Aún, por ejemplo, gracias al rey que a mí me fue fácil y todos mis hijos y los que faltan, pues están en la obra del Eterno, ¿no? Gracias porque fue muy fácil para mí. Pero hay familias que es un poco más difícil, ¿no? A lo mejor no viene papá o no viene un hijo. ¿Qué pasa cuando aún esas familias como la mía hay un problema? ¿Qué es la solución que debo dar? ¿Cómo debo trabajar? Tenemos que crear esos nuevos hábitos, pero ¿cómo? No, es bien fácil decir, pues sí, lo viejo ya, lo nuevo, pero necesito ir paso a paso, paso a pasito. Entonces, dicen los que saben que debemos de tener, número 1, la solución del problema consiste en qué tanto papá y mamá están en comunicación. La comunicación y el resultado de la solución la debemos de plantear en dos fases. La fase
a corto plazo y la fase a largo plazo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un hijo, bueno, gracias al rey ya cumplió la adultez, tiene 18 años. Ay, con razón me siento tan viejo. Mi hijo Arturo, pues él ya es mayor de edad, él puede legalmente tomar sus decisiones. Él podría decirme, es caso hipotético, para no hablar de, de nadie, ¿no? Siempre me pongo como ejemplo para no hacer la shonara. Entonces, ¿qué pasaría si mi hijo me dice, no, pues yo ya no quiero ir a Oceana, no me gusta, no me gusta, me es malo para mi vida, ¿no? Entonces yo tengo que tener una solución a corto plazo y a largo plazo. Si mi hijo no viene a Oceana, o cualquier problema que tenga cualquiera de mis hijos, aún sea el más ligero o uno complicado como el que estamos exponiendo, refleja un problema aún más profundo de su vida. ¿Cuál va a ser el problema aquí con Arturo? El problema no es que venga o que no venga a Oceana. El problema es que mi esposa y yo, como padres, no tuvimos la comunicación, no tuvimos la forma de enseñar la importancia que tenía en nuestra vida estar pegados al Rey. Cuando nuestros hijos de niños vienen a la congregación y de grandes se alejan, es porque papá y mamá no fueron ese ejemplo de transformación en las vidas. Si papá y mamá siguen peleando, discutiendo, llevándose mal, de nada sirve que estés en Oceana, estés en cualquier ministerio, que sirvas, que hagas, si sigues haciendo lo mismo. Entonces, la clave es en 2 puntos. Lo corto plazo, ¿qué puedo hacer en corto plazo? Pues a lo mejor en corto plazo es, pues vente, vamos a hablar con el ROE, ¿no? El ROE Gerardo que nos apoye, que nos ministre, que nos guíe, que nos ayude, ¿no? Y a lo mejor una solución a largo plazo va a ser un trabajo constante. No de él, sino un trabajo constante entre mi esposa y yo. Que él pueda ver que tenemos esa transformación, que pueda ver que hemos mejorado, que hemos hecho lo correcto y entonces vamos a hacer luz para él y él va a empezar a venir a Oceana, ¿no? Entonces son las 2 soluciones que debemos de tener, una a corto plazo y una a largo plazo, ¿sale? Ahora, ok, ¿cómo sería en el caso de las madres solteras? Está difícil. ¿Por qué siempre me ponen preguntas tan difíciles, amados? Bueno, número 1, recordemos que el Rey quiere familias completas. Ese es un anhelo. Un anhelo sería algo que el Rey desea, ¿no? Por ejemplo, Él quiere que todas las almas lo conozcan. Él no quiere, dice la palabra bien claro, Él no quiere la muerte del que peca, ¿no? Del que se pierde. Él no quiere eso. Pero vemos que es muy difícil hablarle a las personas. Es muy difícil integrar una familia, ¿no? Entonces, generalmente es porque el Rey ha puesto algo muy específico en una familia o en una persona que debemos de tratar. Cuando un alma no quiere arrepentirse, no quiere conocer al Rey, porque lo natural es que lo conozca, es porque hay un impedimento muy específico que debemos de tratar. En el caso de las familias incompletas, podríamos decirlo, no sé, no quisiera oírme ofensivo. Cuando tenemos una mamá soltera, hay de dos. O tu familia como varona eres tú y tus hijos, o en tu familia hay que orar por ese varón que está faltando. Lo ideal, a mi criterio, sin meterme así porque obviamente es de cada caso, de cada persona, a mi criterio así fácil y lo primero que yo respondería es que ese varón tendría que regresar a la familia. Pero si es un varón que está menos cero, que va a regresar a golpear, que va a regresar a dañar, que no quiere cambiar, que no quiere crecer, entonces mi familia, bueno, hablaría en el caso de la varona, soy yo y mis hijos, ¿no? Esa es mi familia completa, yo y mis hijos.
Y el rey va a poner un varón. Yo sé que el rey va a poner un varón conforme a su voluntad en esa casa. Pero depende mucho de la voluntad del varón. Depende mucho. Al final de cuentas, como diría una hermana, ¿cómo dice la hermana Betty? Al final de la historia, ese varón tenía un propósito en tu vida. Sin ese varón, tus hijos no estarían aquí. ¿Quién no te dice que esos varones van a ser grandes en la Torá, van a ser maestros? ¿Quién no te dice que tus hijos van a llevar la palabra? Tenían una razón para estar aquí. A lo mejor tu varón no tenía razón para estar en tu familia, pero sí tus hijos. Y amén. Y tus ojos, amada, deben de estar en esos pequeños, ¿no? Y bueno, me estoy emocionando de más. Ahora, una clave extra, una clave importante que quería yo mencionarles. Un poder especial, así como el de Superman, que el Rey nos dio a cada uno de nosotros, el poder de crear. ¿Te imaginas poder arrancar los montes y echarlos al mar? Algo tan espectacular como abrir el mar. El Rey nos dio ese poder de crear. Nos dijo que somos a su imagen y a su semejanza, ¿no? Pero viene una condición especial. Esta es la clave. Solamente cuando estamos papá y mamá y somos una sola carne, en ese momento cuando somos una sola carne, somos semejantes al Eterno, somos a su imagen, a su semejanza del Eterno. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida? ¿Quieres que tu hijo regrese? ¿Quieres tener nuevos hábitos? ¿Quieres cambiar esos hábitos feos y viejos de tu vida? La clave está en que seas una sola carne, tú, varón, con tu varona. En ese momento de intimidad es cuando el poder del Eterno se desata. Y no necesariamente cuando hablamos de crear, bueno, tenemos hijos, ¿no? Pero no necesariamente este libro que les enseñaba habla de un término especial para esa unión de una sola carne. Le llama intimidad. En el tiempo de intimidad, tú y tu esposa son a imagen y semejanza del Eterno. La intimidad no solo es en el ámbito sexual, espero que no haya niños, perdón si hay pequeños, sino también en la oración, en el conocer a tu esposa. Yo le enseño mucho esto a mi hija Nicole, porque ella algún día va a tener un varón y tiene que entender cómo debemos de tratar a las varonas, ¿no? Nosotros como varones. Yo siempre le digo, mira, como ejemplo, ¿no? Luego, terminando Shabbat, unos hermanos ponen algunos productos allá afuera para vender. Y estaba un hermano que vendía joyería y bisutería y todo eso, ¿no? Yo inmediatamente vi un reloj. Y le dije, oye hija, ¿te gusta este reloj? Ay, no, está re feo, no sé qué, quién sabe cuándo. Mira, yo sé a quién le va a gustar. Ah, ahí está el reloj. Y le digo, háblale a tu mamá. Ya viene su mamá. ¿Cómo ves ese reloj? ¡Ay, está bien chido! ¡Ah! ¿No? Un momento de intimidad. El varón tiene que conocer los gustos físicos, el carácter de su esposa. Es nuestra tarea, es nuestra obligación conocer a nuestra esposa en la intimidad. Y no hablo de estar a solas en la intimidad, ¿no? Sino ese lugar especial, ese lugar íntimo en el corazón, en la mente de la esposa, tú lo debes de conocer, varón. Es tu obligación conocerlo. En ese momento, y bueno, la contraparte es que también la varona debe darse la tarea de conocer a su esposa, ¿no? Por ejemplo, mi esposa, si me ve con cara de, no sé,
pues mejor no me habla, ¿no? O no sé, ella sabe, ¿no? Sus artimañas, hermanos, tiene artimañas para convencerme. Entonces, la obligación de la esposa es conocer el corazón de su esposo. La obligación del esposo es conocer la condición del corazón de su esposa, ¿no? En ese momento vamos a crear un hogar. En ese momento podemos cambiar esos viejos hábitos. Por ejemplo, en la casa, digamos, ¿no? Un niño se para a las 8, otro a las 7, el grande se va a las 5 a la escuela, no sé, cada quien tiene un horario diferente. Podemos crear un buen hábito. ¿Sabes qué? Vamos a pararnos a las 5, por ejemplo, ¿no? O a las 6, para no vernos tan tempraneros, ¿no? Nos vamos a parar, nos vamos a bendecir y vamos a orar, ¿no? Por ejemplo. Creamos un buen hábito. No vamos a crear, este es como consejo, 10 hábitos buenos, ¿no? Uno a la vez. Si yo empiezo a decir, pues oramos y luego hacemos esto y luego aquello y luego, pues amén, ¿no? El primer día le echamos muchas ganas, el segundo hay más o menos, a los 3, 4 días ya no me acuerdo ni la mitad de las cosas que prometí, ¿no? Entonces, un hábito a la vez, ese sería el punto, no sé qué, 4, creo, 3. Un hábito a la vez. Cuando ese hábito está arraigado, cuando, como nos decía el rey David, ¿no? Hábito, algo que haces cotidianamente, algo que se convierte como parte de ti, ¿no? Algo que ya es una costumbre en ti. Cuando ya logramos adquirir una costumbre o un hábito nuevo, podemos hacer un segundo. Luego un tercero. Cada uno nos va a dar fuerza espiritual de ir haciendo uno y uno más grande, uno mejor para nuestra familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros como familia Pimentel tenemos un hábito, del que quiero hablarles. Día domingo no tenemos hora. Eso es también parte del consejo. Hay veces que nuestra disciplina es baja, relajada. Entonces no podemos decir algo muy estricto, ¿no? A las 6 de la mañana todos los días a orar. Pero sí podemos decir todas las mañanas tenemos que orar. Entonces a veces a las 6:10, 6:20, 6:30, ¿no? Ese es también ser flexible para que vayamos encarrerándonos, ¿no? Entonces un hábito que tenemos como familia Pimentel es principalmente este libro que me traje. Todos los domingos, tenemos que dar una clase, ¿no? Yo, el burro por delante diría. Ángel, el más chiquito, tiene 9 años. Nicole, 12 años. Arturo, 18, mi esposa. La edad de las mujeres no se dice. Y yo, cada uno, una vez a la semana, damos una clase de este libro. Durante la semana lo leemos, viene por capítulos, cada quien le toca su capítulo. Lo va a leer y lo va a exponer. Obviamente, cada uno tiene sus limitantes. No va a explicar lo mismo Ángel que Arturo o que yo o con mi esposa. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero conlleva que ellos pierdan el miedo, que tengan confianza, que puedan expresarse libremente, que tengamos un tiempo especial en familia, ¿no? Aparte de la enseñanza, que es de este libro en particular, pues es muy buena, ¿no? Muy, muy, muy excelente. Pero podemos, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Nosotros como familia Pimentel, vamos a hacer, ahorita les digo qué libro es. Hace tiempo lo hacíamos, lo dejamos de hacer por un poco de ocupaciones, pero yo antes transmitía más, tenía un poco más de tiempo y una de las cosas que nos gustaba hacer era un programa que hoy tiene el Roe Víctor, que es Cocinando Kosher, ¿no? Poníamos a los niños a jugar, a cocinar, pero pues eran más juegos, la finalidad no era enseñarle a los hermanos a cocinar. Hay hermanas que se la saben de todas, ¿no? A lo mejor algún consejo de la comida kosher, de algo así, pues pudiera ser, ¿no? La finalidad del objetivo es que los niños se divirtieran, ¿no?
Algunas, si ustedes ven el Face, las publicaciones viejitas, hay una, por ejemplo, en la que estoy compitiendo con Arturo. Yo no sé tocar la guitarra, ¿no? Le hago más al cuento que nada. Y él sí sabe un poquito, ¿no? Le dijimos, a ver, hermanos, hay una competencia, a ver quién le da más votos, o Arturo o a mí, ¿no? Obviamente que Arturo iba a tocar y cantar mejor que mí, ¿no? Pero la dinámica es eso, tener un tiempo de comunión como familia, ¿no? En esos tiempos Arturo empezó a transmitir y igual ya las ocupaciones a veces nos alejan del objetivo, es algo muy importante, ¿no? ¿Dónde es mi objetivo como familia? ¿Qué cosa tenemos que hacer como familia? Ese iba a ser el punto, no sé que ya me brinqué, pero bueno. Nosotros como familia, otro buen hábito, en general, todos en Oceana, debemos de tener un versículo base, una frase, usar ese versículo como una frase que nos identifica a nosotros como familia, ¿no? Por ejemplo, la casa de Acevedo, la casa Acevedo, nos robó uno muy bueno que no podemos ocupar. Está patentado, hermanos. Mi casa y yo serviremos a Adonai, ¿no? Ese es su lema de los Acevedo y por eso está desde el Acevedo más grande hasta la Acevedo más chiquita, están sirviendo al Eterno porque es algo que los identifica, ¿no? Nosotros como familia tenemos una listota así, ¿no? Tenemos un versículo que es el Salmo 51, del 7 al 13. Sabemos que no venimos limpios delante del Eterno. Necesitamos que nos purifique. Necesitamos que nos perdone, que nos sane. Pero al final de cuentas, dice ese versículo en el capítulo 13, cuando tú hagas todo eso en mí, en nosotros, enseñaremos a los demás. Entonces es algo que nos motiva y tenemos que enseñar, pero para enseñar necesitamos ser limpios nosotros. Eso es algo que nos identifica a nosotros como familia. Entonces cada uno de ustedes deben de tener un versículo, una frase pegajosa que los identifique como familia, ¿no? A lo mejor va a haber la familia que más dese de acá, la familia que más enseñe, la familia que más, etcétera, ¿no? Bueno, preguntan el libro, ¿cómo se llama el libro? Hacia una vida plena de sentido. Eh, de, bueno, este en especial es de, ¿cómo se llama? Ah, Chabad Lubavitch, Argentina, ¿no? El Rebbe de Argentina recopiló estas enseñanzas, pero vienen temas que estamos viendo en Oceana, temas la familia, la intimidad, la sanidad, la salud, el trabajo, la oración, ¿no? Nos va llevando de la mano, chun, 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 chun. Entonces son enseñanzas buenas, ¿no? Bueno, seguimos con lo que estábamos. ¿Cómo vamos a crear buenos hábitos? Recordemos, número uno, quitarle terreno a los hábitos malos, ¿no? Dice la palabra, nos explican los sabios, que una buena acción conlleva a otra más grande, a otra buena acción más grande. Eh, cada cosa buena que hagamos nos va a abrir la puerta para hacer una mejor. Y lo por consiguiente y la contraparte, cada mala acción que hacemos conlleva a otra peor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las malas acciones. Hay que irles quitando terreno, haciendo cada vez más acciones nuevas, ¿no? Esa es la uno. Número dos, cada cambio en nuestra familia, cada bendición que alcancemos, cada logro que se logre, válgame la redundancia, depende de la comunicación entre papá y mamá. ¿Cómo arreglamos los problemas? Por ejemplo, si yo tengo un problema con mi esposa, bueno, antes siempre ponía el ejemplo que me quemaba los frijoles, eh, ¿en qué momento se lo voy a decir a mi esposa? ¿Con qué palabras se las voy a decir? ¿Y enfrente de quién le voy a decir? ¿No? ¿Cómo arreglo yo los problemas con mi esposa? Va a ser la forma en que me voy a edificar a mis hijos.
Si vemos en la calle el hijo berrinchudo, el hijo grosero, el hijo altanero, el hijo que pasa a la tienda y se jala algo, es porque es el reflejo de cómo se llevan, cómo se tratan, cómo se conviven los papás, ¿no? Y igual lo enseña mi nevía, ¿no? Dice, yo no necesito hablar con los papás. Cuando doy consejería matrimonial, solo me fijo qué están haciendo los niños. Y con eso, irá, ya sé todo, ¿no? Entonces, aguas, ¿eh? Aguas con eso. ¿Cómo voy a tratar a mi esposa? ¿Cómo voy a resolver los problemas? Esa es la clave de tener una familia unida, ¿no? Si nuestra familia solo habla, si solo nos juntamos para ver a dónde vamos de vacaciones, o qué televisión vamos a comprar, o qué serie de no sé qué vamos a ver, esa familia está destinada a la destrucción, al fracaso, a la separación. Nuestros tiempos como familia, y siempre lo enseña el Roe David, sí es importante el tiempo, o sea, la cantidad, pero más importante es la calidad. ¿De qué me sirve estar en mi casa todo el día si simplemente estoy yo viendo la tele, mi hijo está con el celular, mi esposa está lavando los trastes, el otro quién sabe dónde está? Entonces, si me voy a juntar con mi familia, va a ser para externar lo que hay en nuestro corazón. Nuestro hogar, nuestra casa, bueno, me lo voy a plantear de esta manera. ¿Dónde se sienten ustedes más plenos, más completos, más en shalom? Por ejemplo, los que han venido a Oceana o en su casa, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se sienten más a gustos? ¿En Oceana, en su Keilah, en su congregación o en su casa? O en su trabajo, no sé, ¿dónde se sienten más a gusto? Ahí vayan escribiéndole, ¿no? Yo sé que va a haber por lo menos uno que va a decir que en Oceana, wow, se siente, ¿no? O en su congregación se siente a lo máximo, ¿no? Pues, ¿qué creen? Como dice el Roe Gerardo, tache guarachi, ya para atrás. El lugar donde mejor se deben de sentir, donde se deben de sentir plenos, es en su hogar, en su casa. No puede existir un lugar en el universo que sea más grande en sentimiento que su casa. Ni siquiera las vacaciones en Cancún o allá en Italia con la hermanita Cristina pueden superar lo que deben de sentir en su casa. Así como los pajaritos salen a buscar el alimento y a lo mejor están tiempo afuera, pero regresan al nido, regresan a un lugar seguro, a un lugar confortable, a un lugar donde el enemigo no puede tomarlos. Así cada uno de nosotros en nuestro hogar debería ser nuestro anhelo. Por ejemplo, nosotros, bueno, en general los que salimos a trabajar, varones o varonas, nuestro anhelo de todo el día debe de ser regresar a mi casa. Porque en mi casa se siente el jardín del Edén. En mi casa vive el Eterno. Afuera, amén, los cuates, me llevo bien con todos, etcétera. Puedo ser indispensable para el mundo allá afuera. Pero en mi casa se debe de sentir la presencia del Eterno. ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tan importante? ¿Qué tan supremo es eso? Que les voy a contar una anécdota de un hermano que va con nosotros a Iztapaluca. Cierto inicio de Shabbat, el rey me dice, estos hermanos no han venido mucho, tienes que darles una palabra muy específica. Y el rey siempre me la pone bien difícil, ¿no? Dije, pues, ¿qué hacemos, rey? Y en eso enciende las velas de Shabbat mi esposa y dice, por mérito de las velas, y se sigue la oración, ¿no? Dije, ¿cómo por el mérito de unas velas, no? Entonces, se me vino, el rey me dice, esas velas simbolizan mi Shejinah, mi presencia. Entonces les digo, a ver, vamos a hacer una pausa, hermanos, todos los que estaban ahí. En este momento encendimos las velas de Shabbat y yo quiero que vean la vela, contemplen la luz de la vela, cierren sus ojos y la sigan imaginando en la mente.
con esa luz, con esa imagen de la luz en su mente, quiero que oren al Eterno. Y quiero que visualicen en su mente a un familiar que hoy no está aquí con nosotros, que está allá perdido en el mundo, que está haciendo otra cosa y no está disfrutando del Shabbat. Y uno de esos hermanos que les cuento, empezó a orar por su papá. Y apenas hace unas semanas iniciamos Shabbat en la casa de este hermano. ¿Y quién creen que estaba en primera fila? Su papá. Entonces, ¿qué tan importante es que en nuestra casa la presencia del Eterno esté habitando, que va a transformar no solo mi vida, no solo la vida de mi esposa, de mis hijos, sino de toda la calle, de toda la cuadra? Por eso les decía yo, crear ese hogar es como crear un universo especial, único, aunque sea pequeño, pero especial, donde habita el Eterno. Ahí es donde hay bendición y vida eterna. Quiero que mis hijos vengan, quiero que mi vecino venga, quiero que más conozcan de la palabra del Eterno. La clave fundamental está en la relación de papá y mamá. En los casos, como decía la hermanita, no hay papá, soy yo, estoy sola. La relación fundamental en ese hogar es la relación que tiene la esposa y el Eterno. El Eterno va a suplir, el Eterno dice que Él es el varón que va a venir por nosotros, por nuestra alma, por la desposada. Y así, fíjense, y así como el mundo lo sabe, pero lo sabe todo mal, es como, bueno, siempre les digo este chiste a mis hijos, es como Carlos Planton, que todo sabe mal. El mundo sabe, no tú varón, cuando no conocías del Eterno y andabas joven, más joven, que te gustaba cierta varona, no te gastabas tu dinero, no te gastabas tu tiempo, no te gastabas, etcétera, con tal, decías en tu mente, con tal de robarle un beso a la novia, ¿no? Cuanto más en tu casa, porque dice la palabra, bésame con los besos de tu boca. ¿A quién le está diciendo? El pueblo de Israel, nosotros, el alma, la desposada, le está pidiendo un beso al Eterno, le está pidiendo de su ruaj, que sale por la boca. ¿Qué dice el Génesis? Dice el Eterno sopló vida, sopló de su ruaj y fuimos un alma viviente, ¿no? Por la boca sale y entra el alma del Eterno, la Shejinah, el ruaj. Entonces cuando le dices, bésame con los besos de tu boca, le estás pidiendo de tu ruaj, de su ruaj al rey. Y para que eso suceda, pues ¿qué crees? Yo le digo a mi esposa, bésame con los besos de tu boca, ¿no? Así es que varones, dejemos de ser ásperos, dejemos de ser duros y busquemos, siempre dice la Nebía, el tiempo, la vida es tan corta que no alcanza para andar peleando. Realmente no hay tiempo para andar peleando. Hay tantas cosas tan importantes que nos debemos de ocupar que no alcanza el tiempo para estar peleando. La vida es muy corta para estar peleando, para estar discutiendo. Así es que mueran esos viejos hábitos, estos viejos hábitos malos y nazcan en ustedes hábitos nuevos a través de cómo se habla papá y cómo se habla mamá. Amén. Y bueno, creo que hasta me pasé, me excedí, siempre me excedo, hermanos, discúlpenme. Mi hermanita Cristi le dejo el micrófono porque creo que me pasé de tiempo.